Buenas tardes, mi nombre es Noret Ximena y hoy vamos a tratar la resolución 4272 de 2011. En esta resolución se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajos en altura. Dentro de las disposiciones generales encontramos a quién aplica. Esto aplica a todos los empleadores, contratantes, contratistas, aprendices y trabajadores de todas las actividades económicas que desarrollen trabajos en alturas. Asimismo, las administradoras de riesgos laborales y los centros de capacitación y entrenamiento en trabajos en alturas. Encontramos también un marco conceptual, encontramos lo que es la actividad rutinaria, como su nombre lo indica, es una actividad que forma parte de la organización, algo que ya está estructurado, algo que ya está definido y que todo el tiempo se pone en práctica. Por lo general ya los trabajadores están familiarizados con esta actividad porque es algo de rutina. Un arnés de cuerpo completo, es un arnés que se utiliza en la parte superior del cuerpo, abarca desde el torso, los hombros, la zona pélvica, los muslos. Entonces es el arnés más completo que existe porque al momento de generar la caída el trabajador va a estar más seguro. El ayudante de seguridad, que es un trabajador autorizado y debidamente certificado, que es el designado por el empleador para revisar que las condiciones de seguridad del sitio de trabajo y además para controlar los accesos a las zonas donde haya riesgos de caída. Entrenador de trabajo de altura, pues es una persona capacitada y que cumple con los requisitos para impartir el conocimiento a trabajadores y a las personas que lo requieran sobre los riesgos y sobre la prevención de las caídas en altura para los trabajadores de altura. Bueno, en el título encontramos lo que es el programa de prevención y protección contra caídas de alturas. En el programa de la empresa se debe identificar cada riesgo de caída en el lugar de trabajo, establecer y documentar uno o varios métodos para eliminar el trabajo en alturas a través de un sistema de ingeniería, de adaptaciones de procesos, entre otros. Esto lo logramos por medio de la jerarquización de los controles y que está contenido en el decreto 1072 de 2015. Entonces el programa debe contener como mínimo, primero, un objetivo que establezca cuáles son los lineamientos básicos para que se desarrollen sus trabajos en altura. Un marco conceptual, un marco legal que es muy importante, donde se encuentran la normatividad vigente que vamos a estar cumpliendo en este programa. Los roles y las responsabilidades. Se deben considerar como mínimo las responsabilidades y las funciones de los administradores de programa, la persona calificada, el coordinador de trabajo en altura, el trabajador autorizado, el ayudante de seguridad y una brigada de emergencia para un rescate en alturas. Requisitos de capacitación y entrenamiento para los roles definidos por la organización, que fueron los anteriormente mencionados. Un cronograma de cumplimiento de las actividades, muy importante, porque ahí vamos a darle seguimiento a esas actividades, si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Identificación de los peligros, también muy importante. Y la evaluación y valoración de los riesgos asociados a los riesgos de caídas. Inventario de las actividades de trabajos en alturas, con su definición de tareas rutinarias y no rutinarias. Procedimientos de trabajo documentados y los anexos definidos por el empleador. Serían los checklists, serían las inspecciones a los elementos de protección personal, a los arnés, al sitio de trabajo. También sirve para identificar si el trabajador se encuentra en condiciones óptimas físicas y mentales para realizar los trabajos en alturas. Lo que son también las medidas de prevención, sistemas de acceso para los trabajos en altura, medidas de protección, procedimientos en caso de que haya una emergencia y los indicadores de gestión que están especificados en el decreto 1072 de 2015. También debe estar definidos los roles y las responsabilidades en el programa de prevención y protección contra caídas. Entonces, entre los roles encontramos el del administrador del programa. Su responsabilidad es diseñar, administrar y asegurar el programa de prevención y protección contra caídas conforme a lo definido en la presente ley. El perfil requerido es un profesional especialista o magíster en seguridad y salud en el trabajo. Debe tener licencia vigente de seguridad y salud en el trabajo y curso de nivel coordinador de trabajos en alturas. Y además también, como en todos los casos, el curso de 50 o de 20 horas.
También tenemos el rol de la persona calificada. Esta persona está encargada de calcular la resistencia de los materiales, diseñar, analizar y evaluar los puntos de anclaje y de estructura para la protección contra las caídas y las demás definiciones que se encuentren presentes en la resolución. El perfil requerido se encuentra establecido en lo conforme de la ley 400 de 1997. El coordinador del trabajo en altura. Su responsabilidad es identificar los peligros en el sitio donde se realiza el trabajo en alturas, aplicar medidas correctivas inmediatas para los controles de riesgos asociados a dichos peligros. Las demás definiciones de la presente resolución. Debe tener el curso de nivel de coordinador en alturas y el curso de 50 de 20 horas de seguridad y salud en el trabajo. El trabajador autorizado debe realizar las actividades de trabajo en altura encomendadas por el empleador y o contratante, cumpliendo con los métodos definidos por la presente resolución y las demás definiciones en la presente resolución. Dice que debe tener la capacitación en el nivel trabajador autorizado y con reentrenamiento vigente cuando aplique. Y para el ayudante de seguridad, de acuerdo con el rol que cumple dentro de la empresa, son los encargados de hacer cumplir que se mantengan las condiciones de seguridad en los sitios de trabajo para controlar en las áreas los riesgos de caídas de objetos o de personas, y debe tener la capacitación de nivel de trabajador autorizado con los requerimientos vigentes. En el capítulo 2 encontramos las medidas de prevención contra caídas en alturas. El empleador o contratante debe definir las medidas de prevención a ser utilizadas en cada sitio de trabajo donde se realicen los trabajos en altura, ya sea tareas rutinarias o no rutinarias, y además dependiendo de la actividad económica de la empresa y de las tareas que ésta la componen. También debe realizarse un análisis de otros peligros, no solamente los directamente derivados de esta actividad, sino de pronto adyacentes o de actividades no rutinarias. Capacitaciones y entrenamiento o certificación de las competencias laborales de trabajadores que realicen los trabajos en altura. Todos los trabajadores que realicen trabajos en altura deben estar capacitados, entrenados y además certificados. Las necesidades y contenidos específicos del programa de prevención y protección contra caídas en alturas deben estar incluidos en los programas de capacitación de la empresa. Asimismo, deben ser informados al centro de capacitación. El empleador debe informar al centro de capacitación cuáles son específicamente esos riesgos que se ven solamente en la empresa donde viene el trabajador. Pues no todas las empresas tienen los mismos riesgos, las mismas condiciones, entonces para que esta capacitación sea más acorde al trabajador. Medidas colectivas de prevención, su selección e implementación depende del tipo de actividad económica y de la viabilidad técnica que utilizan los medios y según la tarea específica a realizar. Cuando por razones de desarrollo de la labor el trabajador debe ingresar al área o a la zona de peligro demarcada con riesgos de caída, es obligatorio el uso de equipos de protección personal y aplicar todos los controles necesarios para su protección. Su equipo de protección personal, que tenga un estado óptimo de salud física y mental, que esté las checklists que se hayan llenado, diligenciado. Siempre se debe informar, entrenar y capacitar a los trabajadores sobre cualquier medida que se aplique. Si se aplica una medida, ya sea de corrección, una medida diferente, un cambio del trabajo, algún cambio que se realice, se le debe notificar inmediatamente al trabajador, ya que él es el que está expuesto directamente al riesgo de caída. Entonces esto también es muy importante. Dentro de las principales medidas colectivas de prevención están la delimitación del área. Esto pues es muy importante porque es donde vamos a identificar cuál es el área donde está el riesgo de caída. La línea de advertencia es también básicamente muy similar. Señalización del área, pues lo primero que va a notar el trabajador o las personas, lo primero que va a ver, que le va a indicar que es un área
donde hay riesgo de caída de objetos de personas, pues es la señalización. Las barandas, los controles de acceso también son muy importantes. Y por lo general debe estar una persona encargada, un vigilante, que haga ese control de las personas, de los trabajadores que van a ingresar. Pues él debe verificar que la persona esté apta, que lleve todos sus EPP, que los lleve de forma adecuada, y además de que estos se encuentren en condiciones óptimas para que realmente puedan evitar una caída de altura. Los manejos de los desniveles, control de superficies con huecos o coberturas. También es muy importante porque no es muy visible a la vista, pues los trabajadores a veces están ocupados, están desempeñando sus labores y no se dan cuenta de los huecos. Entonces, esta norma nos indica que se les debe dar el manejo, que deben estar señalizados, que deben haber conos, y que si se colocan tapas o rejillas deben estar ancladas al piso para que la brisa pues no las vuele, no haya ningún problema. Y manejo de desniveles y el ayudante de seguridad. Entonces también encontramos lo que son los permisos de trabajos en altura. Todos los trabajos en altura deben obedecer a una acción planificada, organizada y ejecutada, y deben tener todos sus permisos. Siempre que el trabajador ingrese a una zona de peligro, debe contar con la debida autorización, y si requiere exponerse a riesgos de caída, debe contar con un aval, un permiso de trabajador en altura acompañado de una lista de chequeo, lo que mencioné anteriormente. El formato de permiso de trabajo en altura debe también llevarlo. Medidas de protección contra caídas en altura. Estas medidas de protección encontramos lo que son las medidas pasivas de protección contra caídas, y están las medidas activas. Entonces, dentro de las medidas pasivas encontramos sistema de red de seguridad para la detección de caídas. Tiene como propósito detener la caída de trabajadores o de objetos. Y entre las activas encontramos lo que son los mecanismos de anclaje, los puntos de anclaje, los arnés de cuerpo completo, conectores, líneas de vida horizontales, verticales, las fichas técnicas, hojas de vida, plan de emergencias. En el título 3 encontramos lo que son los procesos de capacitación, entrenamiento y gestión de los centros de entrenamiento. Las personas objetos en este caso serían los jefes de área, los coordinadores, trabajadores y el entrenador. Entonces aquí encontramos la intensidad horaria dependiendo del cargo de la persona, y cuáles son los temas a desarrollar en esta capacitación. Los jefes de área tienen una intensidad horaria mínima de 8 horas y el 100% de la actividad es teórica. Y los temas a tratar serían los requisitos legales, las responsabilidades civiles, penales, administrativas y laborales de los trabajadores y de los empleadores. Para el coordinador de trabajo en altura es mínimo de 80 horas, 60 horas, 60% de la actividad es práctica y 40% es teórica. Entre los temas a tratar está el fomento del autocuidado, ya que este tema es muy importante porque al trabajador se le puede dar la capacitación, se le puede dar las herramientas, los EPP, pero él es el responsable de poner todo esto en práctica, de utilizarlo de la forma adecuada. Entonces esta parte del fomento del autocuidado es muy importante. Procedimiento de trabajo en altura, listas de chequeo, medidas de protección y de prevención, equipos de protección personal contra caídas, fundamentos de los primeros auxilios. Esta parte también es muy importante, ya que si ocurre un accidente, pues el coordinador, es el encargado de pronto de dar los primeros auxilios hasta que lleguen la ayuda asistencial al sitio del accidente. Las técnicas de inspección para los equipos de protección contra las caídas. Para el trabajador autorizado es mínimo de 32 horas de intensidad, el 60% de la actividad es práctica y el 40% es teórica. Entre los temas a tratar están los requisitos legales, de protección contra caídas, fomento del autocuidado y el uso de un seguro de sistema de acceso. Y para los entrenadores un mínimo de 130 horas, 40 horas de actividades de capacitación, 50 horas de formación pedagógica, 40 horas de actividades de entrenamiento práctico. Y entre los temas a tratar encontramos lo que es la naturaleza de los peligros, las normas y los estándares internacionales aplicables a la detección contra caídas, los requisitos legales, medidas de protección y prevención contra las caídas.
Lineamientos para la capacitación y el entrenamiento. Deben estar inscritos y aceptados como proveedores de este servicio en el aplicativo diseñado para tal fin por la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio de Trabajo. Deben contar con un seguro de accidentes que garantice las prestaciones económicas y asistenciales para los aprendices. En caso de que ocurra un accidente, una caída, en caso de que ocurra algo en el momento de la formación, es importante contar con este seguro y es obligatorio para que al trabajador o a la persona que se lesiona tenga acceso a las prestaciones económicas y asistenciales a las que dé lugar. Contar con los espacios destinados para la capacitación y el entrenamiento, aulas de clase para la parte teórica o las áreas donde se vaya a realizar la parte práctica. Contar con el talento humano necesario y formalizado, los docentes, todo el personal que va a estar involucrado en la parte de la capacitación, pues debe estar formalizado. Contar con un código de buen comportamiento y establecer un enfoque pedagógico y metodológico que se va a utilizar. Las medidas de seguridad para la formación, peligros asociados a las capacitaciones y al entrenamiento, y un programa de inspección y de mantenimiento. Se debe identificar cuáles son esos peligros que están asociados a la capacitación y al entrenamiento de los trabajadores, porque así se le puede dar una medida, se le pueden dar las medidas, se pueden tomar las acciones o correcciones a las que haya lugar. Y el programa de inspección y de mantenimiento también es muy importante, porque al momento de realizar las capacitaciones, todos los EPP, los implementos, todas las barandas, los arneses, o sea, todo lo que se va a utilizar debe estar en un buen estado para evitar accidentes, para evitar caídas. Espacios y estructuras para los procesos de capacitación y entrenamiento. Entonces, el proveedor de servicios de capacitación y entrenamiento para realizar las actividades de formación debe contar como mínimo con los siguientes espacios: ambiente para la capacitación, que pueden ser los salones o las aulas de clase; ambiente para el entrenamiento, como dije, las áreas donde se van a realizar ya la parte práctica, donde se va a trabajar en alturas; áreas de sanitario para los aprendices; áreas de hidratación, como son las de cafeterías; áreas de mantenimiento, inspección y almacenamiento, donde van a encontrarse por los equipos que se van a utilizar para que no haya deterioro, para que no haya pérdidas, etcétera; y área administrativa. Talento humano para la formación. El proveedor de servicios de capacitaciones y entrenamiento deberá contar en el centro como mínimo con un supervisor de proceso y entrenador, un director de operaciones y una persona capacitada que active el plan de emergencias. Entonces, el supervisor de formación. El supervisor de la capacitación debe cumplir con los requisitos del nivel entrenador. Controlar y asegurar el material, los equipos, las estructuras y demás elementos necesarios para cumplir con los objetivos, y además debe estar pendiente de que todo esto se encuentre disponible. Verificar que las condiciones de asistencia y evaluación establecidas por cada curso pues se cumplan. El entrenador encargado de la formación debe preparar los temas pues con anterioridad y establecer cuáles son esos programas a impartir, cuáles son esa capacitación, y lo debe hacer ante el Ministerio de Trabajo. Definir los materiales necesarios para la capacitación y el entrenamiento, y responder a las inquietudes de las personas en formación, como en cualquier centro de formación académico. Pues si una persona tiene una inquietud, porque muchas personas son nuevas, nunca han hecho estos cursos, pues él está en la obligación y en la facultad de resolver sus dudas y sus inquietudes, para que más adelante, cuando ellos pongan en práctica todos estos conocimientos, no vaya a haber un accidente por desconocimiento. Dirección de la operación. Es la persona asignada por el representante legal del oferente inscrito como proveedor del servicio de capacitación y mantenimiento en trabajo en alturas. Debe asegurar la disponibilidad de la información referente al centro de capacitación y entrenamiento cuando el Ministerio de Trabajo se lo requiera, y comunicar cualquier modificación del centro de capacitación y entrenamiento relacionada con la norma ante el Ministerio de Trabajo. En el título 4 encontramos las obligaciones y las disposiciones finales. Entre las obligaciones del empleador
están el enviar al trabajador a las evaluaciones médicas ocupacionales, eso es primordial. Incluir en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo el programa de protección contra caídas en alturas y de conformidad con lo establecido en la presente resolución. Verificar que los procesos de capacitación y entrenamiento sean realizados por proveedores autorizados por el Ministerio de Trabajo. Y también encontramos lo que son las obligaciones por parte de los trabajadores. Entre ellas está asistir y aprobar las capacitaciones y los reentrenamientos programados por el empleador o contratante. Cumplir todos los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo establecidos por el empleador o contratante. Informar al empleador o contratante a través de quien haya sido designado sobre cualquier condición de salud que le pueda generar restricciones antes de realizar cualquier tipo de trabajo en altura, ya que se puede encontrar en una situación donde coloque en riesgo su vida o la vida de sus compañeros. Entonces es importante que esta persona, si tiene alguna condición de salud, si tiene alguna condición física o mental, pues debe comunicárselo a su jefe inmediato o a la persona encargada del área para realizar los controles pertinentes en el momento o lo que se haya establecido en la empresa que se debe hacer ante esa situación. Bueno, esto ha sido todo, espero que haya quedado claro. Traté de hacer un resumen, pero es bastante extenso. Muchas gracias.